Rogamos, Señor, de que seas tú trayendo esa edificación que solo tú puedes dar a través de tu Espíritu y por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Que podamos seguir siendo edificados, Señor, como esa casa de Dios, como ese templo de Dios. Es el templo santo que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ir practicando lo que nos estás enseñando, Señor, y que podamos instruir también a los que todavía no te conocen por medio de tu santa palabra, Señor, que estamos aprendiendo a través de la predicación que semana a semana se está llevando aquí en esta congregación, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, abran su Biblia. En el libro de Efesios estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y esta carta o libro se le ha titulado Efesios por esa misma razón. Vamos a leer en el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 18, Efesios 2, 18 en adelante. ¿Están listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta ahí la lectura, hermanos. Seguimos viendo en la carta de Pablo a los Efesios que también ahora Dios nos ha dado la bendición de que nosotros podamos ser edificados por medio de los escritos que Dios le dio a la iglesia primitiva en aquel tiempo. Seguimos viendo los beneficios que tenemos nosotros hoy en día, también nosotros como creyentes. Estos beneficios los tenemos no por nuestra obediencia o porque seamos más atentos a nuestras Biblias, sino que, como hemos venido viendo, los hemos recibido por gracia y es a través de Cristo. De manera, hermanos, de que los que estamos en Cristo no solamente ya no hay ninguna condenación, como dice Romanos 8:1, sino que también gozamos de beneficios espirituales para que nosotros podamos vivir nuestros días hasta que Cristo venga o estemos delante de la presencia de Dios. De manera, hermanos, que parte de estos beneficios es que ya no estamos sin esperanza, ya no estamos lejos de las promesas y de los pactos de Dios, ya no somos extranjeros ni extraños para Dios y ya no estamos sin Dios en el mundo, como vimos la semana pasada. En el verso 13 del mismo capítulo 2, Pablo dice a los hermanos: pero ahora en Cristo Jesús, y notemos esto, hermanos, y esto es algo muy, muy importante, que Pablo va a mencionar muchísimas veces y es algo que debemos adoptar para nosotros también, esta frase, en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Como vimos la semana pasada, hermanos, no se trata de convertirnos al judaísmo. No necesitamos nosotros tener en nuestras venas sangre que provenga de algún linaje judío, ni tampoco ser prosélitos de judíos, ni mucho menos pertenecer a ninguna religión de ninguna forma. No es la religión la que salva, quien salva es Cristo Jesús. Se trata de creer en Cristo, de su obra hecha a favor de nosotros. Y en nuestro texto de hoy, comenzamos desde el verso 18, dice que por medio de Él, nuevamente en Cristo, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
De manera, hermanos, que una vez más no se trata de que la pared intermedia que había era que Dios derribó esa pared a través de Cristo para que nosotros nos juntemos y nos hagamos y nos convirtamos al judaísmo, porque según la Escritura, que es a la que nosotros debemos seguir y obedecer, según la Escritura, hermanos, tanto judíos como los que no eran judíos necesitan a Cristo Jesús para su salvación. Es por medio de Cristo, es por medio de su Espíritu que todos, sea judíos y no judíos, tenemos ahora acceso libre al Padre. ¿Cuántos dicen amén? En Gálatas capítulo 3, verso 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que ya no exista gente que sea judía, ya no exista gente que sea griega, ni que existan nada más géneros hombre y mujer, como quieren decir algunas iglesias progresistas. Esto quiere decir que ya no hay favoritos, si es que una vez lo hubieron. Ya los judíos no son el centro de atención para Dios. Ahora es todo aquel que viene a Cristo. Ahora, como el lenguaje bíblico menciona, antes solo las mujeres prevalecían. De hecho, en las analogías que hay, en todo tipo de cosas, cuando se trata de las genealogías, por ejemplo, solo se mencionan a los hombres. A las mujeres no se les toma en cuenta en nada. En la cultura de la época, las mujeres no tenían valor alguno, solo eran tratadas como instrumentos. De manera que hoy, en Cristo Jesús, ya no existen esas diferencias. Ahora solo hay hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Pero antes, los que eran hijos de Dios, se creía que solo eran los que nacían por medio de la descendencia de Abraham. Pero ahora en Cristo Jesús, todos, no importando cuál sea nuestra descendencia, venimos a ser herederos de las promesas de Dios. Ahora somos herederos de las mismas promesas que Dios le dio a Abraham, sin necesidad de que nosotros nos convirtamos a ninguna religión ni tengamos ningún tipo de ciudadanía. Solo necesitamos creer en Cristo Jesús. Todas estas cosas las obtenemos únicamente a través de Él y por medio de Él y por la obra que Él hizo a favor de nosotros. De manera, hermanos, que ya no existen creyentes, eso no existe, creyentes de primera categoría y segunda categoría. No es de que el pueblo de Dios y que todos los judíos ahora son los favoritos y que la iglesia nada más son unos agregados. Como vemos en nuestro texto y lo podemos ver en muchas partes más de la Biblia, todo aquel que cree en Cristo Jesús es igual de heredero que el mismo Abraham. Amén. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora somos casa de Dios. Ahora tenemos una nueva ciudadanía. No necesitamos la ciudadanía judía o hebrea o cualquier tipo de cosa, como hay ciertos grupos religiosos hoy en día tratando de meter a la fuerza el judaísmo a la gente que ha creído en Cristo Jesús, trayendo lenguajes hebreos y todo tipo de cosas que no son necesarias. Porque si no, entonces, ¿para qué le dio el poder del Espíritu Santo a los primeros creyentes para que fueran a hablar en otros idiomas a otras naciones? Entonces les hubiera dicho mejor, vayan y enséñenle hebreo a todas las naciones. No, dicen, enseñen todo lo que yo les he enseñado, dijo el Señor Jesús en Mateo 28:20. Hagan discípulos, pero no dice que esos discípulos deben aprender hebreo, sino que deben aprender la doctrina que Cristo le enseñó a sus apóstoles. Amén. No hay creyentes de segunda categoría, sino que todos en Cristo Jesús somos semejantes. Amén. En el verso 19, Pablo, fíjense que es bien maravilloso cómo Pablo va jugando con todas las palabras y ahora dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Así que ya no somos extraños, hermanos. Ya ahora todos los que hemos creído en Cristo Jesús, ya no somos personas raras, ya no somos ni siquiera extranjeros, sino conciudadanos de los santos. O sea que somos semejantes
a los que ya en el antiguo tiempo, que por medio de la fe y por gracia también siempre ha sido la salvación, ahora también nosotros somos compañeros, compatriotas de aquellos hombres que la Escritura narra que fueron salvados por fe. Ahora tenemos una nueva ciudadanía con aquellos santos hombres que describe la Escritura. Y no se está refiriendo exclusivamente a judíos, aunque verdaderamente la mayoría de los que encontramos acá eran judíos, pero recordemos de Rahab, la ramera, que esa mujer no era ni siquiera judía. Y podemos encontrar varios ejemplos de personas que fueron salvados igualmente por gracia en el antiguo tiempo. Ahora somos ciudadanos del cielo y también somos miembros de la familia de Dios. Por eso ahora nos podemos llamar unos a otros hermanos. Por eso ahora podemos decirle a nuestro Dios, Padre. De hecho, fue Jesús el que introdujo esa cercanía, porque en el tiempo de los judíos jamás, si ustedes leen el Antiguo Testamento, jamás alguien le llamó Padre a Dios, más que el Señor Jesús. Y Él extendió ese beneficio de cercanía a todos los creyentes, a todos los que creemos en Jesús. No somos personas ahora sin tierra, ahora tenemos una ciudadanía en los cielos. Ahora nuestra nacionalidad está en los cielos, junto con todos los santos que ahora descansan esperando el día del juicio en que sean restauradas todas las cosas. También somos miembros de la familia de Dios como aquellos santos hombres del pasado. Y es bien interesante, hermanos, porque la palabra de Dios usa la palabra familia y la palabra en el original, familia y casa, son iguales. De hecho, tenemos el uso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se menciona la casa de Israel, se está refiriendo a la familia de Israel. Cuando está hablando de la casa de Jacob, se refiere a los familiares de Jacob. Cuando dicen la casa de Judá, está hablando de toda la familia perteneciendo a esa casa de Judá. La palabra casa y familia tienen el mismo uso y significado. Y es bien interesante porque como son sinónimos, y según las escrituras, hermanos, y todos sabemos que las escrituras, aunque algunos traten de decir cosa diferente, lo que Dios escribió en las escrituras tiene un propósito. Todo lo que está escrito en las escrituras tiene un propósito, una razón de ser. Aunque a veces esos propósitos y esas razones no las podemos entender claramente. El propósito de Dios no es que los creyentes se conviertan al judaísmo como ya establecimos, porque Romanos 3:9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Pablo diciendo nosotros los judíos somos mejores que los gentiles. Él dice en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos, sin excepción alguna. Verso 20 del mismo Romanos 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y dice, ningún ser humano será justificado, ninguno será salvo por medio de obras delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley y el uso que Dios le ha dado a la ley es nuestro entendimiento de nuestra condición de perdición, porque nadie, y lo dice la Escritura, nadie puede guardar la ley. Y la ley dice que si falla uno en un solo mandamiento, se hace culpable de toda la ley. Por eso, hermanos, la salvación tiene que ser por gracia, tiene que ser gratuita, tiene que ser sin obras, porque si fuera por obras, hermanos, nadie podría ser salvo. Necesitamos que Dios nos entregue libremente esa salvación, que sea Dios el autor de la salvación y no nosotros por medio de nuestro esfuerzo, porque fracasaríamos. Estaríamos ya perdidos en el infierno totalmente, sin esperanza. De manera, hermanos, que el propósito de Dios es que tanto judíos como gentiles, o judíos y no judíos, sean salvos por la misma razón, por el mismo medio, por los mismos propósitos.
A todo aquel que cree, entonces, dice la Escritura y promete que no se va a perder, tanto judío como no judío. Ese conjunto de judíos y no judíos, hermanos, ahora tiene un nombre y se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, que el significado de la iglesia en pocas palabras serían los llamados a salir fuera, a salir del mundo. Ahora la iglesia es la casa de Dios. Ahora, hermanos, nosotros somos parte de la casa de Dios, somos parte de la familia de Dios. La iglesia no es una simple institución en la que la gente se junta de vez en cuando y hace camaradería con un par de personas que piensan semejante a ellos, con los que de repente salen a comer o con los que de repente cuentan chistes y se llevan bien. No es un club social, tampoco es un edificio de una estructura física que podamos ver. Aunque a estos lugares, a estos edificios les llamamos iglesias, claro que sí, para identificar el lugar donde todos los santos se reúnen en un solo sentir para glorificar a Dios y escuchar su palabra. Pero la iglesia de Cristo no está ubicada en un lugar geográfico únicamente, sino que, hermanos, Pablo no está pensando en templos hechos a mano, por manos humanas. Por ejemplo, recordemos que Pablo construía tiendas para los ejércitos de los romanos, pero cuando él viajaba por todas partes, él veía las grandes edificaciones muy majestuosas y lujosas que tenían esos templos paganos de las deidades de los griegos y de los romanos. Templo de la diosa Diana, diosa falsa, por cierto, y todas esas grandes edificaciones. Y en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 46, Pablo dice, halló gracia delante de Dios, hablando del templo de los judíos, porque también los judíos también tenían su propio templo, como todos sabemos, templo del cual ahí habitaba la presencia de Dios. Dice, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Habrá un solo lugar que pueda contener toda la gloria y perfección del Dios Todopoderoso? No lo hay. Si Dios dice en una manera figurada que Él es tan grande y tan poderoso que la tierra es el estrado de sus pies, para que veamos lo insignificante que puede ser una edificación hecha por manos, para que Dios habite totalmente en ese lugar. En Hechos 17, 24, Pablo vuelve a mencionar que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. En Juan 2, 18, el Señor Jesús dijo al Señor que destruyeran el templo y que en 3 días lo edificaría, hablando de su propio cuerpo. En Efesios 1, 23 dice que la iglesia es su cuerpo. Es bien interesante la analogía que el apóstol Pablo usa en este momento, en el capítulo 2, en nuestro texto. Pablo está usando la metáfora de una mega estructura que es la iglesia de Cristo, que no está allá en el Vaticano, como los católicos piensan, que esa es la iglesia. La Santa Madre, le dicen los señores estos. La metáfora de que Pablo está haciendo uso es de un templo espiritual que no se puede ver, que solo Dios puede ver, ubicando a cada uno de los creyentes como piedras vivas, parte de esa edificación que todavía no está completada. Ese templo, esa iglesia del Dios viviente, todavía no está terminada a ojos humanos, porque para Dios ya está completa y perfecta. Pero en nuestro tiempo, hermanos, todavía la iglesia sigue edificándose.
y no está acá en Denver, Colorado, no está acá nada más en Iglesia Bíblica Sublime Gracia, sino que está hablando de un templo, de una edificación que está por todas partes del mundo, que habla diferentes idiomas, que muchas veces tienen diferentes costumbres culturales. Pero hay una diferencia muy, muy grande, algo que puede identificar a la verdadera iglesia es el fundamento en el cual está edificada esa iglesia. Y no solamente estamos hablando de la iglesia de este tiempo, del 2025, está hablando de una iglesia que fue edificada con un mismo fundamento desde el primer siglo, desde la época de los apóstoles. Esa iglesia es la misma iglesia que sigue siendo edificada hasta el día que el Señor venga, que ponga la última piedra y venga el juicio final. Cuando Él venga a recoger a una iglesia que es santa, una novia que es pura y perfecta, pero no es pura porque ha sido muy obediente a lo largo de todos los siglos, porque podemos ver en la historia que la iglesia se ha corrompido muchas veces, han habido avivamientos, han habido juicios, pero la iglesia continúa por todas las épocas, alrededor de todo el mundo. Por eso es que es una mega estructura. Lo que hace la diferencia tan grande de esta iglesia, que es perfecta para Dios, es ese fundamento. Y Pablo usa la metáfora de los principios básicos de la construcción. Todos sabemos que, bueno, un fundamento acá le llaman fundación, que es de donde parte la construcción. Si esa fundación está mal, el resto del edificio va a estar mal, aunque por fuera se vea bien. Por eso es que a veces podemos ver que cuando hay tormentas, huracanes o lo que sea, muchas edificaciones caen. De hecho, han habido accidentes por medio de la negligencia de constructores irresponsables que no pusieron un buen fundamento y de repente la edificación cae sin explicación alguna. De manera, hermanos, de que la iglesia de Cristo está edificada por un fundamento que es perfecto, que es sólido, que no tiene ninguna mancha, que no tiene ninguna inclinación hacia un lado o hacia el otro. Es completamente perfecto. Así que Pablo está usando esta metáfora del mundo de la construcción para hacernos entender estas verdades espirituales, hermanos, porque nosotros somos casa de Dios, edificio de Dios. Todos y cada uno de los creyentes somos miembros de ese cuerpo, de esa edificación. Depende mucho entonces de la edificación. Veamos en el verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Muchas personas entienden que este versículo está hablando de que el fundamento de la iglesia, dice en Roma, que es Pedro, y que hay una sucesión apostólica, que Pedro fue el primer papa y que ahora, bueno, han habido muchísimos papas. De manera que y si es verdad, la iglesia católica está fundada en el papa. Eso es verdad, y no solo en el papa, en el magisterio y otro montón de cosas. Pero no es lo que enseña la Biblia. Es verdad que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Pero era la confesión que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador ungido. Sobre ese fundamento, Cristo mismo edificaría su iglesia, no Pedro. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere? Pablo dice que la iglesia está siendo edificada por el fundamento de los apóstoles. La frase del verso 20 que dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles es una frase que en el original da la idea de que sigue siendo edificada, sigue siendo construida. No es una edificación que ya está terminada, sino que sigue. ¿Por qué? Porque a lo largo de cientos de años, hermanos, la iglesia sigue adelante.
No es una iglesia que se construyó en el primer siglo y se acabó de construir. Todavía se sigue edificando. Hay personas, piedras vivas, que se siguen añadiendo al cuerpo de Cristo. La iglesia sigue siendo edificada. El fundamento no son los apóstoles ni los profetas, sino, hermanos, que lo dice enseguida, siendo la principal piedra del ángulo, el apóstol Pedro, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo dice su Biblia? Jesucristo mismo. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, hermanos. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Es sobre él que se está edificando la iglesia. Cristo es el fundamento y también es la piedra angular. Pablo dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En la palabra de Dios muchas veces está esta verdad. No es el Papa, no es un apóstol, no es un profeta, no es ningún pastor, no es ninguna denominación cristiana, ni mucho menos algún elevado de cualquier otro nombre. Jesús es la piedra del ángulo. Isaías 28:16 lo había profetizado Isaías desde hacía muchísimos años. En Mateo 21:42 el Señor Jesús retoma las palabras de Isaías y del Salmo 118 y dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra angular, quien es Cristo, la habían desechado los edificadores que eran los líderes judíos. Todos sabemos que los judíos rechazaron al Mesías. Todos conocemos eso. Y hay cristianos que idolatran a los judíos, que siguen neciamente insistiendo, ese es el pueblo de Dios. Los escogidos de Dios, aquellos rebeldes que hasta maldicen a nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente Dios no ha desechado a los judíos, porque les da la misma oportunidad que nos ha dado a nosotros de creer en Jesucristo. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con el fundamento de los apóstoles? Pues, si no son los apóstoles y los profetas los que son el fundamento. Se refiere a la predicación y a la enseñanza y doctrina que los apóstoles y profetas enseñaron desde el principio de la iglesia primitiva. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina de los apóstoles, hermanos, no era una doctrina que ellos inventaron. Es las mismas enseñanzas que el Señor Jesús les dio. Recordemos que los 12 apóstoles estuvieron con el Señor Jesús por 3 años, día y noche, todos los días, no solo los domingos, 2 horas a la semana. Estuvieron día y noche con el Señor Jesús, con el Maestro de Maestros, aprendiendo todas las cosas. Aparte, ellos ya conocían la ley de los judíos. Ya conocían el Antiguo Testamento, de manera que no eran cosas nuevas que el Señor les estaba enseñando, sino que se las estaba enseñando y aclarando correctamente. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Respondamos entonces a la pregunta que muchos podrían estarse haciendo. Entonces, ¿hay apóstoles hoy en la actualidad? ¿Hay profetas en la actualidad? La respuesta es un sí y un no, muy fácilmente. Sí hay apóstoles y profetas y son falsos. No son apóstoles de Jesucristo, son obreros fraudulentos. Ahorita lo vamos a ver en la Escritura. Y sí tenemos entonces, hermanos, apóstoles, pero están aquí en la palabra de Dios, en nuestras Biblias.
El propósito de los apóstoles entonces, pues, hermanos, no era vivir como reyes, como los que dicen ser apóstoles hoy en día. No era el propósito de tener jet privados, ni tener multitud de iglesias alrededor del mundo y enseñorearse de ellas. Enriquecerse a costillas de la fe de personas que no leen sus Biblias. Sino, hermanos, el propósito de los apóstoles era exclusivamente edificar la iglesia de Cristo, poner ese fundamento. Eran como los arquitectos humanos que Dios estaba usando para presentar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas partes. Hoy en día los que se dicen ser apóstoles, como requisito, como único, es abrir una o abrir más de 2 iglesias. Pero ahora hay otros más inteligentes que trabajan como un negocio de multinivel, que ni siquiera abren iglesias. Van y convencen a algún pastor pusilánime de que le van a dar su cobertura, le sacan dinero y ahora ellos ya son dueños de esa iglesia también. Y así van por varias ciudades. Y así funcionan hoy las cosas. ¿Quieres mi cobertura? Dinero. Así que hay personas que ahora son dueños de varias iglesias, de la voluntad de todas esas personas ignorantes de la palabra de Dios. Y ahora ellos tienen cobertura sobre ese montón de gente que si no se arrepienten van directamente al infierno. Porque el fundamento de esas personas no es Cristo. Ellos no dependen de Cristo, dependen de ese sinvergüenza que les está dando la cobertura. No necesitamos cobertura de nadie, necesitamos a Cristo únicamente. Y es lo que dice la Escritura. De manera, hermanos, que no existen apóstoles, veamos por qué no. No solamente es porque yo le digo, yo estoy diciendo eso, no, lo dice la Escritura. Veamos, hermanos, primeramente con qué autoridad son enviados estos apóstoles de la Escritura. Con la autoridad de Cristo. Mateo 10:1. Vamos a leer varios versículos así rapidito, hermanos. Si no alcanzan a escribir o a abrir sus Biblias, a desenfundar rápido, tomen nota o pongan el video. Esperamos que sí se pueda transmitir en YouTube. Vamos a ver los versículos que respaldan esto. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, eran discípulos, Jesús los escogió personalmente, estuvo toda la noche orando, porque él estaba, recuérdense, en una situación de un ser humano como nosotros, pero sin pecado. Y cuando los llama, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí vemos algo muy importante. Dios, por medio de su Espíritu Santo, les dio autoridad a estos 12. No le dio autoridad a toda la multitud que andaba con él, le dio a 12. Y más adelante vemos los nombres de esos 12 que ustedes ya saben quiénes son. ¿Quién los envió? Jesús mismo. Mateo 10:5. ¿Qué señales les acompañaban para ratificar su ministerio, para que de verdad el pueblo de Israel creyera que venían de parte del Mesías? Veamos Mateo 10:7. Y yendo, número 1, predicad. Esta era la predicación: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y esto es importante: de gracia recibisteis, dad de gracia. Quiere decir gratis. Como los que ahora se dicen ser apóstoles, ¿verdad? No hacen nada gratis, hermanos. Ni siquiera saludan a la gente, a no ser que tengan una buena ofrenda. ¿Cuáles eran los requisitos según Hechos 1:21 cuando se da la situación de buscar el sucesor de Judas, el traidor? Dice: es necesario pues
que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Sabemos que escogieron a Matías. No vamos a entrar en ese detalle sobre la elección de Matías, pero ahí vemos varios requisitos. En Hechos 11:22 vemos, hermanos, que a Bernabé se le llama apóstol. Muchos dicen, por ejemplo, que Bernabé era apóstol, pero no. Veamos el uso que se le daba a la palabra apóstol. Significa únicamente enviado. De manera que en Hechos 11:22, Bernabé es enviado a Antioquía. Por eso es que le llamaron, lo apostolaron, pues, lo enviaron, pero no era un apóstol. Llevaba un propósito. En Hebreos 3:1 a Cristo se le llama el apóstol enviado por Dios. Pero no era uno de los apóstoles de los del Señor Jesús, Jesús es Dios. De manera, hermanos, que la palabra apóstol tenía un uso muy común en la época. De hecho, habían embarcaciones que se le llamaban apostólicas, y no era porque trasladaban apóstoles. Era porque eran enviadas con propósitos especiales, específicos. ¿Cuál era el propósito de los apóstoles y profetas? Pues edificar, poner el fundamento, el cual es Cristo y su doctrina. Los profetas, hermanos, a los que se refiere acá, no son los profetas como los del Antiguo Testamento, que decían que saliera una osa y matara a unos jóvenes, como algunos sinvergüenzas lo hacen hoy en día. No. Estos apóstoles se refieren a profetas del Nuevo Testamento, como Agabo, en el libro de Hechos, las hijas de Felipe, el libro de Hechos. Tenemos también a Judas, pero no el Iscariote, sino el otro Judas, y a Silas, que dice en Hechos 15:32, que eran profetas y consolaban a los hermanos con muchas palabras. De manera, hermanos, que la profecía en el Nuevo Testamento es bien diferente a la del Antiguo Testamento. La profecía del Nuevo Testamento no solo estaba refiriéndose a eventos futuros, y mucho menos Dios te dice que te va a regalar un avión, un carro, una casa. Eso nunca lo vas a ver en la Escritura. La razón de que existieran profetas en esa época de la iglesia primitiva era porque el Nuevo Testamento apenas se estaba desarrollando. Todavía no estaban los 66 libros de la Biblia completos. De manera, hermanos, de que era necesario que Dios diera instrucciones específicas sobre cosas que nunca habían vivido los primeros creyentes. De hecho, en Hechos capítulo 13, verso 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he mandado. ¿De qué manera dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo? Tuvo que haber sido a través de un profeta. No dice que el Espíritu Santo habló con voz audible desde el cielo. Tuvo que haber sido a través de la voz de un profeta, de un ser humano que estaba ejerciendo la profecía como ministerio en esa época. Y vamos a ver en varios lugares decir, y el Espíritu estuvo de acuerdo, y el Espíritu dijo esto. Pablo dice en 1 y 2 de Timoteo, el Espíritu dice claramente. ¿Cómo lo tuvo que haber dicho? A través de la voz de un profeta. ¿Por qué? Porque no estaba el Nuevo Testamento escrito todavía. Todavía necesitaban instrucciones directas de parte de Dios. Hoy ya no necesitamos eso. Hoy tenemos las Escrituras. Ahora tenemos el ejemplo de muchas situaciones y de qué manera debemos actuar. Ya no necesitamos ese tipo de cosas. El apóstol Pablo
De hecho, fue el último de los apóstoles. ¿Quién lo envió? Tenemos ejemplos. Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, estás hablando de Ananías, que tenía miedo de ir a ver a Saulo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor Jesús habló a Ananías para ratificar el llamado del apóstol Pablo. ¿Por qué? Era necesario que esto pasara, hermanos, porque Pablo perseguía a la iglesia, y si Pablo un día apareciera ahí diciendo, hermanos, ¿qué creen? Ya no los voy a perseguir, ahora ya soy apóstol de Cristo, nadie le iba a creer. Necesitaba testigos humanos que pudieran dar testimonio de que Saulo, antes Saulo, perseguidor de la iglesia, ahora había sido transformado por la gracia de Cristo. No es nada más, a mí el Señor me dijo que yo soy esto y lo voy a hacer, como hacen muchos hoy en día. Y en este tiempo, hermanos, era importante, era necesario que Dios hablara de maneras audibles para ratificar que lo que se estaba haciendo era correcto, para que ese fundamento fuera firme, que no estuviera balanceándose, ni estuviera una esquina colgando en el aire. Necesitaba ese fundamento que se estableció al principio ser perfecto. El fundamento no se pone varias veces en una edificación, se pone una sola vez. Así que por eso no necesitamos más profetas ni más apóstoles hoy en día, más que los que están acá en las Sagradas Escrituras. Aquí ya está el fundamento, aquí ya está la doctrina de Cristo, aquí está lo que enseñaron esos santos hombres de Dios, escogidos por Dios para esa misión especial. En Gálatas 1:15, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Cristo mismo llamó y envió a Pablo, él en persona. Todos ya sabemos del llamamiento de Pablo, ya sabemos que se le presentó, lo derribó al suelo y habló con él. Cuando él le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él da ese testimonio, lo repite en Hechos y lo habla en Hechos y lo repite en Gálatas, capítulo 1 y 2. Pablo fue ratificado su apostolado y lo vemos en Gálatas 2:8, no solo por Ananías en Hechos 9, sino que también por Pedro, Juan y Jacobo. Gálatas 2:8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, fíjate, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pedro, Jacobo y Juan, que eran considerados columnas de la iglesia, estuvieron de acuerdo que Pablo era un enviado por Dios. Señales de apóstol fueron hechas también por el apóstol Pablo. Hechos 14:10, sanó a un cojo. En Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Las señales de apóstol también fueron hechas por el apóstol Pablo. Resucitó a Eutico, Hechos 29 al 12. Eutico era un muchacho que Pablo estaba predicando por toda la noche y se quedó dormido en una ventana, cayó muerto, se murió. Pablo oró por él y regresó a la vida. Expulsó demonios, Hechos 16, 18.
¿Se acuerdan de la muchacha que decía, estos son los santos hombres de Dios? Y Pablo le dijo, cállate y sal de ella, que tenía un espíritu de adivinación. Las señales de apóstol fueron hechas por el apóstol Pablo. Gálatas 1:11, Pablo dice que él fue discipulado personalmente por el Señor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fue discipulado directamente por el Señor. Pablo tuvo que ver al Señor Jesús en persona. Pablo defiende su apostolado, 1 Corintios 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y pueden leer todo el capítulo y Pablo se tiende largo y preciso a defender su ministerio. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ojo con esto. La predicación del apóstol Pablo no era el Señor dice que vas a ser cabeza y no cola, o tonterías como las que dicen hoy en día. Dice que él enseñó lo que recibió de parte del Señor Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, ojo, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en el tiempo ese y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo vio en persona al Señor Jesús, resucitado. Pero no solo eso, verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. La predicación conforme a las Escrituras debería ser un distintivo muy, muy importante para todo aquel, no que se diga ser apóstol, porque no hay apóstoles, pero si alguien se atreve a decir que es un apóstol, hermanos, eso debería distinguir que él predique conforme a las Escrituras. Pero lo que hacen estos sinvergüenzas es torcer las Escrituras para su propio beneficio. Son falsos obreros, son ladrones, son mercenarios del evangelio. Son apóstoles falsos porque no hay apóstoles, porque los apóstoles ponían el fundamento ya fue puesto, no hay necesidad de poner otro fundamento, el cual es Cristo. Y por cierto, estos señores ni siquiera predican como fundamento a Cristo, predican sus ideas locas. Son falsos, sus señales son falsas, sus profecías son falsas y ellos totalmente son falsos, tienen una vida perversa. La mayoría de ellos pertenecen al movimiento pentecostal. Millones de personas que profesan ser cristianos pertenecen a este movimiento. Y casi todas, si no es que todas, están bajo la cobertura de uno de estos personajes. De manera que estas personas son víctimas de estos ladrones porque se tienen que someter que al pastor, que al profeta y que tienen que someterse al apóstol. De manera que ahora ya no es Cristo el intermediario entre los hombres y Dios, sino que hay varios hombres intermediarios entre Dios y los hombres. Son como los pequeños papas de la iglesia cristiana evangélica. Porque los sacerdotes son los intermediarios, según ellos, entre Dios y los hombres. Ahora estos sinvergüenzas hacen creerle a la gente que es a través de ellos y su cobertura, obviamente, que no es gratis. Ahí la gracia no es gratis, hermanos. Ahí la gracia es muy cara, porque no es gracia. La mayoría de ellos pertenecen a este movimiento pentecostal. Son iglesias en su mayoría falsas.
son autoproclamados. Ellos no fueron llamados por nadie, sino que abrieron una o dos iglesias y ahora se hacen llamar apóstoles. Tienen ese gran deseo de sobresalir, de gobernar, el deseo de poder y también el deseo de enriquecerse sin trabajar. Jerónimo de Estridón, allá por los años 400, en el siglo V, dijo que hay 4 tipos de apóstoles. Los primeros son los llamados por el Señor Jesús, que ya vimos en Mateo 10, 5 en adelante, que eran los 12, y Matías, el sucesor de Judas, y también el apóstol Pablo, o sea, 14, no más. 2, el segundo grupo son los comisionados humanos por ministerios, que estos son, hermanos, los que nosotros conocemos como misioneros, que son enviados. Y todo esto está basado al significado de la palabra. Hermanos, si nosotros algún día, si Dios quiere, si es la voluntad de Él, tal vez vamos a mandar apóstoles de este tipo, misioneros, a algún lugar, para que vayan y prediquen el evangelio, pero no para que se enseñoreen de las personas, no es para que se enriquezcan, sino para que lleven el mensaje de salvación a los que no conocen a Cristo. Ese es el segundo tipo de apóstoles que decía este santo hombre de Dios de la iglesia primitiva. El tercer grupo son los que ya conocemos hoy en día, que desde aquel entonces ya salían personas como estas. Son autoproclamados. Este es el tipo de personas, hermanos, que no predican la palabra de Dios, sino predican sus propias ideas, sueños y visiones. Contradicen mucho las escrituras. Esa frase del Señor me dijo es muy, muy frecuente en el mensaje de estas personas. De hecho, ni siquiera predican. Ellos se predican a sí mismos y sus viajes misioneros por todas partes del mundo y todas sus historietas que a quién le interesan. No predican la palabra de Dios. Para eso mejor nos sentamos a ver una película de Disney o de cualquier otra cosa que nos tendría más provecho que estar pensando que Dios está hablando a través de esos ladrones. En la Didaje, hermanos, que es un libro que se circulaba en el primer siglo, en la iglesia del primer siglo, tenían como reglamento, hermanos, era el reglamento de los apóstoles, también los mandamientos de los apóstoles se le conocía. Este libro andaba circulando antes de que el canon de las escrituras, los 66 libros, fueran reunidos en uno solo. En este libro decían los escritores, no se sabe quién escribió, algunos se lo atribuyen a Bernabé, pero no se sabe quién lo escribió. Decían algo así como esto, que cuando alguien llegara a una ciudad, porque era muy común este uso de personas que se decían llamar algo, y Pablo, 1 de Corintios y 2 de Corintios, pelea mucho con esto, vemos, hermanos, que estos hombres tenían este reglamento. Si alguien viene diciendo que es siervo de Cristo, recíbanle, pero analícenlo, usen el discernimiento. Número 1, si se queda más de 3 días, ojo. Lo otro es, si les pide dinero, es un falso servidor de Cristo, es un negociante del evangelio, dice la Didaje, hace casi 2000 años. Ahora, hermanos, no hay ningún super ungido que no pida dinero. Todos piden dinero a cambio de la bendición de Dios. De hecho, si usted no da dinero, dicen que usted no tiene fe y los maldicen. A ver, si no piden dinero, hermanos, no hay apóstoles hoy en día. Si se lanzara una gran persecución en este tiempo a perseguir a la iglesia verdadera de Cristo, hermanos, desaparecen todas esas mega iglesias. Y esos sinvergüenzas serían los primeros en rendirse a besarle los pies a sus perseguidores, porque sirven al dinero, no a Cristo. Estas personas, entonces, si venía un verdadero siervo de Cristo, decían en la Didaje
que esta persona tenía, sí recibirlo, sí darle hospedaje, sí darle comida, pero esa persona tenía que trabajar para ganar su sustento. Y no se vale decir que predicar era el trabajo, hermanos. Tenía que trabajar en cultivos, lo que fuera, para ganarse su pan. Ese era el reglamento que tenían. Por eso, hermanos, allá por el siglo XVI, viendo todas estas cosas que han pasado a lo largo de estos casi 2000 años, en el siglo XVI se estableció en la Reforma algunas normas que se deben de llevar y que todas las iglesias de sana doctrina, si las practicamos y nosotros procuramos hacerlo, son las normas de las 5 solas. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, solus Deo gloria. Solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. Es una norma que muchas iglesias de sana doctrina desde el siglo XVI han mantenido, y les aseguro que las iglesias pentecostales ni siquiera se enteran de esto. ¿Por qué? Porque solo la Escritura debe ser nuestra autoridad, hermanos. Solo la fe y la gracia, solo por fe y por gracia es que podemos ser salvos. Solo por Cristo Jesús es que podemos ser salvos, y todo lo que hagamos debe ser solo para la gloria de Dios. Ustedes ven estos movimientos ahora apostólicos, falsos, todo esto lo ignoran y lo hacen a propósito. Ni siquiera usan las Escrituras, y no solamente no las usan, ellos tienen sus propias palabras, dicen que son que de Dios. Ellos no solo creen por la fe para ellos es sinónimo de dar dinero y creer. La gracia no existe porque agregan un montón de obras que usted tiene que hacer para ser salvo, y no solamente es Cristo el único medio de salvación, sino que ellos son, si no le dan la cobertura a ellos, usted no puede ser salvo. Y jamás nada de lo que hacen es para la gloria de Dios. Es para la gloria de sí mismos. Es para satisfacer sus estómagos. Es para llenar sus bolsillos. Ellos, para ellos mismos, son la única autoridad, no le rinden cuentas a nadie. Y hay de aquel que se atreva a juzgarlos o a pedirles cuenta. No viven para la gloria de Dios. La Biblia no es su autoridad. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia vemos la sucesión apostólica. Vemos que Judas hubo sucesión en el caso de Judas para que se cumpliera las Escrituras donde dice Hechos 1, y otro tome su lugar. Pero más adelante vemos de que fue muerto Jacobo, decapitado. Y nadie dice que hicieron un concilio y que hicieron ayuno, ni oración, ni nada de eso para sustituir el puesto de Jacobo. Y poco a poco los apóstoles fueron muriendo y se acabaron los apóstoles. Pero quedaron sus escritos, quedaron sus enseñanzas, y están acá reunidas en el Nuevo Testamento que usted tiene y que yo tengo. Y que haríamos bien someternos a las enseñanzas que ellos nos dejaron, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que sola Escritura debería ser la norma, la regla que nosotros debemos adoptar como autoridad. Claro que la autoridad es Cristo, pero Cristo fue quien nos dejó esta palabra. Cristo es el fundamento. No es ningún hombre débil ni perverso nuestro fundamento. Claro que Dios usó a hombres débiles para esta misión muy importante, para predicar su santo evangelio, para ir como peritos arquitectos, como dijo Pablo en 1 Corintios 3, él puso el fundamento, otro regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que no el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios quien da el crecimiento. Nosotros, hermanos, los servidores de Dios, solamente somos colaboradores de Dios. No hay por qué tener jactancia. Sí que
sentimos mucho gozo de que Dios nos haya tenido en cuenta para esta grande y buena obra. Pero no es para gloriarnos sobre las ovejas, porque las ovejas son de Cristo. Nosotros los predicadores somos ovejas también de Cristo, con responsabilidades un poquito más fuertes que otros. Pero finalmente todos somos ovejas de Cristo. El fundamento es Cristo. Amén. Él es la piedra angular. Es por medio de esas enseñanzas que somos edificados para morada de Dios, hermanos. Para que Dios tenga una habitación cómoda en nosotros, que somos piedras vivas. Verso 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, la edificación de su iglesia de Cristo está bien coordinado. ¿Quién lo coordina? ¿El predicador? No, Dios. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros, hermanos, como todos los creyentes a lo largo de toda la historia de la iglesia, 2000 años de historia, hemos pasado por este mismo proceso. Y la iglesia sigue siendo edificada. La iglesia, esa mega estructura que no tiene un lugar físico, ni tampoco un tiempo cronológico, va creciendo, hermanos. Esa iglesia la puso el mismo Señor Jesús hace más de 2000 años. Y Él es el fundamento. Nosotros solo somos parte de esa edificación. Por eso, hermanos, por todas partes del mundo tenemos hermanos que ni siquiera conocemos. Por eso, hermanos, es que es algo absurdo que entre nosotros, en esta iglesia local, existan enemistades, críticas, pleitos, hermanos, porque estamos en construcción. Tú y yo estamos todavía en periodo de construcción. Todavía hay mucho que pulir en esas piedras vivas. El Señor lo entiende claramente, porque Él está viendo no esas imperfecciones que ya está quitando en nosotros, sino que Él está viendo esa edificación, ese edificio perfecto, ya terminado, pulido y glorioso, que Él mismo está construyendo. Nosotros, hermanos, por eso, como toda edificación, hay basura, hay escombros, hay ruido, hay suciedad, hay olores desagradables. Cuando hay construcción, lo experimentamos muchos cuando estábamos acá remodelando este lugar. Algunos hasta nos llegamos a enfermar de la nariz por tanta polvo que salía, o olores raros de los químicos y todas esas cosas. Pero sabíamos que después de eso valdría la pena, porque íbamos a tener ahora lo que ya tenemos. Gloria a Dios. Lo mismo pasa con la iglesia. Lo mismo pasa con la iglesia, hermanos. En la iglesia hay desorden, hay suciedad, hay impurezas todavía. Impurezas no en los demás, en nosotros. En cada uno de nosotros hay cosas imperfectas todavía que están siendo pulidas por la mano de Dios a través de la predicación y la oración. Pero por eso es que debemos considerarnos unos a otros, hermanos, porque es Dios quien está trabajando en nosotros. En el libro de Colosenses, que es el capítulo que leímos al inicio, hermanos, en el verso 5 quisiera que me acompañen todos a leer del verso 5 en adelante. Si no fuera esto así, hermanos, no existieran todas estas exhortaciones que las vamos a ver repetidas veces en las Escrituras. La iglesia no es perfecta todavía, está siendo construida, está siendo edificada. Necesitamos, claro que sí, vivir en santidad. Necesitamos esforzarnos en ello, pero debemos seguir las indicaciones que están aquí. Todavía no las hemos seguido, si no, no estuvieran estas palabras. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. La indicación, la exhortación, parte del fundamento de los apóstoles es que sigamos estas indicaciones, es que nos despojemos del viejo hombre. En el libro de Efesios, el mismo Pablo dice que está viciado conforme a los deleites de la carne. Nuestra manera pecaminosa de vivir que traíamos en el pasado es un vicio que tenemos, hermanos, del cual Pablo dice que nos despojemos como si fuese una vestidura, que nos desvistamos de ese viejo hombre pecaminoso. Es un trabajo que nos toca a nosotros hacerlo por medio de la capacitación poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero es un trabajo que vamos a llevar a cabo todos los días hasta que muramos. Pero no solo dice que nos desvistamos del viejo hombre, sino que nos vistamos del nuevo. Dice en el verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién es el que nos creó? Tenemos que ser hechos a la semejanza de Cristo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y todas estas cosas, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esa, hermanos, no necesitamos nosotros, piedras vivas, que somos parte de ese mega edificio, no necesitamos pegamento, no necesitamos cemento, no necesitamos clavos para unirnos entre sí, sino que el vínculo, esa unión debe ser el amor, que es el vínculo perfecto, y no es por nada que el mismo Señor Jesús dijo que esa sería una de las señales que somos sus discípulos, si nos amamos unos a otros. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle que nos abra el entendimiento para seguir viviendo una vida agradable a Él. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque cada vez más estamos navegando en ese océano, Señor, insaciable, inmenso, interminable, Señor, de sabiduría que es tu palabra, Señor, pero que poco a poco nos acercamos a beber un poco de lo que tú nos estás dando, Señor. Solo que te pedimos, Padre, que podamos aprovechar al máximo lo poco que estamos aprendiendo, Señor, practicando, Señor, transmitiendo a los demás, Señor, estas verdades que nos estás enseñando, Señor, que podamos vivir en consecuencia, Señor, a lo que estamos aprendiendo, y síguenos dirigiendo tú, Señor. Tú que eres el arquitecto perfecto, el que está construyendo, que sigue construyendo esta casa de la cual nosotros somos miembros ahora, Señor. Ayúdanos a entender ese gran privilegio que tú nos has dado, Señor, de ser miembros de la familia de Dios. A ser, Señor, ahora parte de esa edificación que ha venido edificándose desde hace casi 2000 años y que no sabemos hasta el último día en que tú la terminarás, Padre, pero que sabemos que ahora nosotros, por la fe, por la gracia, por Cristo únicamente, según las Escrituras y para tu gloria, ahora somos salvos, Señor, y ahora somos miembros de esa familia y ahora podemos tener todas esas promesas que tú has dado, Señor, a tus santos hombres en el pasado, Señor. Gracias por esa bondad, por ese privilegio, por esa
de esa gran bendición que nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo, Señor, a aferrarnos a ello y a seguir viviendo, Señor, como lo hicieron los santos hombres del pasado, que declaraban que ellos no eran de esta tierra, Señor, sino que ellos buscaban una ciudad celestial, Señor, porque ahora somos ciudadanos del reino. Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.